Buenos días, Lidia, ¿cómo estás? Qué placer Bueno, tenerte con nosotros. hola Maya, qué bien que me llamaste. Un placer realmente que me invites. Bueno, la verdad es que es una alegría porque nosotros a los escritores los vemos así como muy lejanos, más que nada los chicos, ¿viste? Los vemos así como muy lejanos, como gente que está en otro plano haciendo esa cosa maravillosa y Sí, después tenernos así, poder tener el contacto, la verdad que es muy emocionante, como te decía sí, cuando me contestaste y que estabas tan dispuesta a poder charlar de tus niños, ¿no? Porque así creo es, que tiene que así ver con es, eso. así es. Yo tengo una escuela a la que visito cada vez que me invitan en realidad, ¿no? Acá en Rosario muchas escuelas me invitan, pero hay una que está a 3 cuadras de mi casa. Eh, es una escuela muy linda, con mucha tecnología, con muchísimos recursos, bueno, y leen mis libros. Bueno, cuando me invitan, yo justamente me había mudado hacía poco allí. Entonces, los chicos me hacían preguntas de dónde vivía, de dónde había vivido, de cómo llegaba, distintas cosas. ¿Sí? Pero yo les decía, no se impresionen tanto, yo vivo a 2 cuadras de esta escuela. Claro, Así que claro, paso siempre por acá caminando. Pero claro. sí, da esa sensación. Y a mí me pasa también con la gente a la que a mí me gusta leer, que yo digo, ¿dónde vivirán? ¿Qué clase de casa tendrán? Bueno, me pasará lo mismo que a mí, que hoy es un Claro. lindo día de otoño y que a la tarde hay que sentarse a escribir o temprano a la mañana, porque este es un oficio de trabajo y de permanencia, nada más como cualquier otro. Sí, yo te escuchaba en algún momento que vos habías dicho en una entrevista que no empezaste de muy joven a hacer esto, como que no fue así eh, como una cosa que le empezaste, primero hiciste otras cosas, primero criaste Así es. tus hijos, primero tuviste tu academia y después te pusiste a escribir. Digamos, a escribir te habías puesto desde siempre, ¿no? Sí, sí. De alguna manera a publicarlos, ¿no? Claro, en realidad fueron cosas que se fueron superponiendo, no es Claro, que yo hice una cosa y luego arranqué con otra y luego dije, bueno, ya es tiempo y no se fueron trazando líneas claro, como la vida como, misma. como la vida misma. Yo trabajaba en mi instituto de inglés, que en realidad recién este año le pasé la antorcha a mi hija, Mira, au- aunque sigo trabajando en el instituto eh, al mismo tiempo que criaba a los hijos, así que fue claro. fue una época. Sí, sí, eh, las que somos madres y maestras, más que nada por el trabajo que sí, tiene en casa, el ser maestra, ser profesora, una tiene esta época, cosa. Es una época complicado. dura, Son exactamente. horarios muy raros que la gente no entiende. Es lo que Y uno se yo puede poner. escribía, claro, escribía, yo me levantaba de madrugada, porque después daba clases de mañana y también daba clases de tarde. Y cuando volvía, había que acomodar un montón de cosas con los chicos y los horarios y organizarlo con mi esposo años durísimos. Aparte, yo tengo 4 hijos, entonces fue una larga temporada Claro, de mucho esfuerzo. claro. ¿Cómo es que una profe de inglés que tiene una academia de inglés empieza a pensar que sus libros podrían ser publicados, que sus historias, ¿de dónde vienen esas historias, Lidia? Las historias vienen de puntos diferentes, ¿no? Algunas son pura imaginación, las menos, y otras son de alguna cosa que ha ocurrido o que yo he visto que ocurrieran. He sido testigo de algunas de esas cosas y luego eso es nada más un punto de partida. Obviamente después hay que meter mucho material ahí, Claro, hay que dramatizar, hay que adornarlo, hay que darle un formato que permita la narración claro, que al ajeno le interese. claro. Porque El no es en lo lector que, claro, no es lo que que se ha quedado en mi memoria, es que a ver cómo se lo cuento para que el otro me lo crea. está,
Sí, tal cual, tal cual. Yo veía, por ejemplo, uno de los libros que nosotros elegimos para leer fue El juramento de los Centenera, y algo que yo les decía a los chicos está basado en un hecho real. Esta Así es. historia está basada en un hecho real. Entonces, qué duro es lo que esa familia vivió, qué duro. La mayoría de nuestros pueblos son pueblos inmigrantes. Mi papá llegó a Argentina apenas cuando tenía 9 años, entonces llenos de inmigrantes. Tenemos esas historias, historias de dejar atrás, ¿sí? Sí, sí. Pero no como le pasa, no había escuchado esto que les pasa a los Centenera y que hacen este juramento bueno, esta hermana que se pierde en un barco, ¿cómo es y cómo puede ser? ¿No? En realidad esa historia es verdadera. Me la contó una alumna. Fue un regalo que una alumna me hizo sin saber que me estaba haciendo un regalo. Fue una clase en la que cada uno tenía que compartir un testimonio. Y entonces ella dijo, yo tengo esta historia. Y la contó. Le había pasado a una abuela, a una tía abuela. Ajá. María viene a ser una tía abuela de ella. Sí, en realidad no tenía nombre, el nombre se lo puse yo. La chiquita cuando desapareció le borraron todo, no existió, no fue, nadie sabe nada, nada. Le hicieron desaparecer. O sea que el final del libro fue fuiste muy amable, digamos, con la Muy historia. amable. Fuiste Sí, amable con la historia, no terminó de esa sí. manera. No, no terminó así. No. Eh, Qué triste, no, no, qué bueno, me parece triste. una tragedia, Una pero no, tragedia, una tragedia. totalmente. Pero eran épocas en las que yo charlaba con otras, mientras le escribía, yo charlaba con otras personas que habían tenido con familia de inmigrantes, y entonces surgían historias que eran sumamente trágicas. No todo el mundo son nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. No, esa es la historia que a nosotros nos quedó, porque sobrevivimos. Y entonces ellos nos contaron cuánto trabajaron y lo mucho que se esforzaron. Esa es la parte dulce que nos quedó. Pero hay muchísima gente que se quiso volver y no tuvo cómo volverse. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas mujeres que se tuvieron que dedicar a la prostitución porque no encontraron al marido cuando las mandó llamar. Sí, Mujeres sí. que se tiraron a un pozo, al pozo que existía en sus pueblos, porque el marido nunca las volvió a llamar. Está lleno de tragedias, Sí, la inmigración, lleno de tragedias. de tragedias, de abandono, de abandono forzado, Así es, porque claro, los chicos no decidieron, en la novela acá toman una decisión en conjunto estos hermanos, ¿no? Pero en la realidad, en otros casos, los chicos no fueron los que decidieron, fueron los papás y bueno, y había que irse y bueno, y que sea lo que exacto, tenga que ser. exacto. La mujer tampoco decidía. La mujer no decidía, generalmente decidía el varón, que era el que decía, bueno, nos vamos para Argentina, que allá, y bueno, y a Exacto. veces las condiciones no eran las mejores en las que estaban en su pueblo natal. A lo mejor las condiciones a veces eran No, peores. no, no, eran miserables. En realidad Ujú. algunos venían de la guerra, algunos escapaban de la guerra. Mis Sí, propios abuelos escaparon de una guerra y la madre decidió falsificar un documento. Eso ocurrió en mi familia, ¿no? La madre decidió falsificar el documento de su hijo mayor al que podían llevar a la guerra que se estaba desatando, una guerra en África, luchando por el Peñón de Gibraltar. Entonces mi bisabuela falsificó un documento para que a ese chico no se lo llevaran. Y dijo, pero vamos porque al año siguiente me lo van a buscar si esto claro, no se acaba. claro, claro. Y, Y sí, y así, claro. Y entonces era muy común que la gente callara porque no quería acarrear con todo lo que le habían hecho ellos en la guerra, lo que habían hecho y lo que les habían lo que hecho. les habían hecho, exactamente, toda Entonces, esa vida tortuosa. Y ahí exacto. aparece en ese juramento que hacen que llega un momento donde no se puede más mantenerlo y sostenerlo y bueno, surge la Así es, búsqueda. así es. Mira, qué tristeza lo que me contás, que María
que María en realidad no haya, María de verdad desapareció y nada se Así es, supo de ella. así es. Mira, mira. Veía también, bueno, eso lo vimos como, por supuesto, como un abuso en todos los sentidos, o sea, a veces uno liga solamente al abuso con lo sexual y en realidad es un abuso de muchas formas, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en Nada es suficiente, en un infierno, que esto, Ajá, este ajá, es el libro que te decía que las chicas de la profe de ciudadanía lo está usando con los chicos de segundo para mostrar hasta dónde llegan y cómo no es tan inocente esto de lo que subimos a las redes y demás, y que tampoco es tan inocente esto de que el otro tiene la misma edad que ellos creen que tienen, ¿no? Es así que es, tan así es. crudo que toca tan de cerca y que tanto se está viendo en este momento de que está sucediendo y que los chicos admiten haber sido víctima en porcentajes, pero que no tenemos idea los adultos a veces, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora con la inteligencia artificial, Ah, me corta el aliento pensar sí, realmente, en lo realmente, que se ¿viste? puede transformar, claro, una simple foto de cumpleaños donde están todos los chicos y las Ujú. chicas, una inocente foto de feliz día papá, no, Sí, me hace temblar. sí, será el Sí, momento de tener más conciencia y de mostrar realmente que no hay que mostrar tanto, exacto, no ¿no? hay que mostrar tanto, absolutamente, No hay que sí, mostrar tanto. Bueno, Sé que estás ahí también habla de un abuso, de otro tipo ah, de sí, abuso. sí, Lo que sí, en estos libros siempre hay una mano que rescata, ¿no? ah, Siempre hay alguien sí, que ayuda, la mamá de una sí. amiga que no suelta, alguien que ve y que se hace cargo de esa situación. Eh, por ahí, como hiciste en el juramento, le diste esa amabilidad a que la cosa sea así. No siempre vemos que los casos de abuso sean como terminen de la mejor manera, ¿no? Eh, pero vemos que siempre hay alguien y vos buscas eso de que haya alguien que rescata, ¿no? Que ayuda y de alguna manera mostrás esto de, bueno, se puede salir de ese lugar, se puede, siempre se Sí, puede salir de ese sí, lugar, siempre ¿no? se puede, sí. Vos me estás señalando algo que yo no, se ve que soy medio temática, evidentemente, porque siempre hablo de algún conflicto de abuso en distintos niveles. Yo lo vi de esa manera, ¿no? Sí, pero Vi yo no es, me había dado cuenta. No lo, digamos, no lo hice no lo intencionalmente. hiciste intencionalmente. Está bien, Sí, está bien. Sí, yo vi eso que por ahí yo me suelo llevarme libros a casa para leer, para poder recomendarlos, ¿no? Y por ahí cuando las chicas vienen y dicen, quiero una historia de amor, y yo presento Nada es suficiente, porque es una historia de amor, es una historia pero, de amor, pero para tener cuidado con las historias de amor, ¿no? claro. Porque, viste, esta cosa de tener un infierno también es una historia de amor, de parte de una También nena es una historia de amor, que sí, ella sí, cree, ¿no? Que se está claro. enamorando de una persona y demás, y bueno, muchas veces uno se enamora de quien después no sabe quién es, ¿no? Bueno, en estos casos son bastante complicados y bastante... tuvieron la suerte de que alguien les tendió la mano. Yo veo eso, Sí, veo sí. que esto de tener un adulto que pueda llegar a ser el referente de alguien, ¿no? Y que alguna nena pueda hablar con su mamá de lo que le pasa a su amiga. Así es, Y, así cómo, es. y me he visto en la situación que la mamá caminando con la amiga, saliendo a caminar con la amiga, hablando de los hijos, Sí, ver de qué manera, y fíjate, yo veo que le pasa, que no sé qué es lo que le pasa, que está de determinada manera, y esa amiga te tiende también una mano. Cómo ese entramado se hace entre adultos, ¿no?
Así es, sí. Sí, a lo mejor la llave de todo eso está en saber pedir ayuda. Es cierto, es cierto. A ver, de qué manera. Y no que, como nos pasa muchas veces, que, bueno, viste que los chicos no vienen con manual de instrucciones No, para nada, para nada. y por Sí, ahí también esto de decir, no sé qué hacer con determinada situación. O claro, esto me está tocando a mí. Eso pasa sí, lejos, no nos toca, ¿viste? Es una situación generalmente ajena. Lo que pasa en un infierno parece una cosa tan ajena. sí. ¿Qué Em, hiciste vos para investigar sobre esto? ¿Cómo llega hasta vos esta idea y cómo la desarrollás? sobre un infierno. Sí, particularmente sobre un em, infierno. eh, Ahí llego porque, en realidad, porque me atreví a hacer una cosa que es meterme en las redes, a ver si pasaba, a ver si era tan fácil que pasara eso, a ver si había que ser tan inocente como para que una cosa así ocurriera. Ajá, Y hay redes de chat. Esto yo lo hice a unos 8 o 9 años cuando empecé a escribir ese libro. Entonces lo primero que hice fue meterme yo en una charla, en un chat. Hay chats para gente que le gusta tocar el piano, chats para gente que le gusta el mundo de las hormigas en los jardines, chats para lo que se te ocurra y claro. luego divididos por edades y a su vez también divididos por idioma, porque a lo mejor vos sabés francés y entonces querés hablar de las hormigas En francés, en claro. francés, pero no con un chico de 13 años, sino con gente que tenga experiencia, o sea, subdivisiones de las que quieras. Pero también las hay para niños, para jóvenes, divididos en edades, por supuesto, y allí está la cosa inexperta y la cosa de la inocencia mezclada. Entonces yo me metí como una niña de 13 años con un seudónimo, Sí. y en un grupo que admitía hasta 17, creo recordar que era. Entonces yo entré, pero como titubeante, diciendo que yo soy Emma y mi mamá no sabe que estoy aquí, esperé a ver quién contestaba y por ahí contestó uno, es fácil, hace esto, hace lo otro, y después contestó otro, pero todos se mezclan, las conversaciones van todas mezcladas, uno te Claro, como va contesta, apareciendo, sí. cómo va apareciendo, entonces de verdad que es un poco confuso. Los chicos lo manejan con soltura, pero yo estaba realmente confundida. Entonces yo iba poniendo, acá hay mucha gente, yo no entiendo nada, que era lo que estaba pasando, y por ahí alguien dijo, si querés, si querés escuchar un poco mejor, si querés entender cómo se maneja esto, toca el botoncito que está a la derecha. Con ese botoncito entras a privado, y entonces charlas con una persona. Y me fue Bien. dando instrucciones, y Seguiste. pero la verdad es que lo intenté 3 o 4 veces porque no me atrevía. Hasta que finalmente me atreví y entré a un privado. Pero se notó a los 3, 5 minutos, yo ya sabía Que que no era un niño. esa persona no era un niño. Qué horror. Entonces, claro, al principio bien, todo bien, vos te das cuenta que esa persona no es un niño y vos mantenés tu nivel de Tu 13 nivel años. de 13 años, tratás de Claro, sí. mantenerlo, sí. Si mi mamá se entera me mata, espérate que escuche ruidos abajo, qué sé yo, esa cosa así medio escondedora, medio Sí, clandestina, sí. que despierta el interés, el morbo, la curiosidad, lo que vos le quieras llamar, en el otro, y allí se va empezando a formar, bueno, nos vemos mañana te llamo a las 5, fíjate que no esté tu mamá, bueno, y así se va armando un pequeño reducto. Bueno, yo lo sostuve más o menos una semana y después salí de ahí porque me di cuenta que no lo iba a poder manejar. Y después cuando lo consulté con un fiscal de minoridad, que fue quien me proporcionó muchísimos datos para escribir este libro, me dijo, menos mal que no lo sostuviste mucho, porque ellos sí saben quién sos vos, ellos sí conocen tu IP, que es La la dirección de identidad. la identidad de la computadora y a quién le corresponde y Ellos sí demás. saben. Claro, Ah, vos no sabés de dónde escriben ellos, pero ellos sí.
Mira, entonces es desaconsejable Ah, estar pero teniendo absolutamente. como adulto eso. ¿Vos recurrís al fiscal de minoridad para saber más sobre este tema, para Sí, contar? ¿Es lo que una persona tendría que hacer si descubre que su hijo o su hija está pasando por una situación así? ¿Sabés? no, sí, no todo el mundo se anima, no todo el mundo llega al fiscal de Sí, minoridad. En está bien. realidad yo llegué a este porque era amigo de uno de mis hijos, pero, En- y él entonces, voluntariamente me dijo, tomaste folio, acá encontrás lo que acá, vos lo que quieras. vos quieras. Pero seguramente que hay, ahora sí hay leyes ahora que protegen. El problema con esto es que no todos los padres, cuando descubren lo que está pasando y por lo que ha pasado su hijo y el material que ha entregado, no Ujú, todos los padres quieren seguir esa línea porque es muy difícil encontrar al otro claro. y no quieren exponer tanto, lleva mucho tiempo, lleva a veces años. Y mientras tanto, todas esas fotos están circulando por Esas redes fotos no se inimaginables. recuperan, no se recuperan nunca. Alguien ya pagó por ellas y las volvió a vender. Olvídalas. Esas fotos no existen más, no vuelven nunca más a vos. Qué duro, ¿no? Es, la- las redes son oscuras, sí, Son muy sí, sí, esas cuestiones así. ¿Y cuántos chicos estarán callándose todo eso que están pasando? ¿No? absolutamente. Claro, no quieren contarse, no quieren que se enteren sus amigos de que el amor que tenían era nada más que eso, que un engaño. No se lo quieren contar a los padres porque por Sí, temor a la reacción, ni que se claro, enteren los amigos. Pero la tal cual. verdad es que está al toque de un botón que se enteren los amigos. Claro, claro. Y Cualquier, en algún momento, tu consejo para quienes leen el libro es que sea el momento que sea. sí, Primero que no se metan. Si ya están ahí adentro, es pedir ayuda. pedir ayuda. Sí, Algún adulto que sea de sí, referencia, sí. nos pasa en las escuelas, nos pasa, Claro, no siempre es la mamá o el papá porque no a veces te siempre. da mucho miedo, pero bueno, Ujú. puede haber una escuela religiosa en la que vos decís, bueno, a lo mejor el cura me puede ayudar, a lo mejor la hermana Sí, superiora me puede, a lo mejor la psicóloga o el psicólogo, la mamá de la amiga. A la mí, mamá de la la mamá de amiga. la amiga y que esa amiga que se da cuenta que eso es muy grande, entonces tiene que hablar con su mamá. Sí, Exactamente, tiene que haber un adulto ahí, ¿no? Porque entre chicos difícilmente se ayudan, no tal cual. pueden, Sí. no Y lo tienen comparten el los mismos recurso. miedos, ¿no? Comparten los mismos miedos que por ahí tiene que ver esto, que el resto de los chicos lo sepan, que los papás lo sepan y en realidad el miedo es peor, Exacto, es aún peor. exactamente. El de los adultos es aún peor. Bueno, vamos al qué guapa tu madre. Ay, sí, mi Eh, libro querido. Qué Sí, guapa tu madre, no lo sí, conocía, como teníamos esta entrevista, leí qué guapa tu madre y tan solo el sí. mensajero. Y digo, cuando lo estaba leyendo, digo, ¿qué personaje le habrá hablado a Lidia en algún momento? ¿Eh? Como el corto maltés que en algún momento Sí, le habla. Y sí, fíjate que también lo salva, sí, también ¿no? lo También salva, lo sí. salva. Sos de tender manos, sos de tender siempre manos, así que siempre en tus libros están las manos tendidas. Sí, Eh, me gusta que se cree un conflicto grande y me gusta transmitir el miedo, la curiosidad o la aventura y todo eso, pero no me gusta dejarlo solo al no te gusta chico dejarlo o al solo, tal joven. cual, tal cual. Ujú. ¿Tenés algún personaje que te haya hablado, que te haya dicho que eso que estás haciendo, que lo lleves por acá o por allá? En realidad yo siempre me enamoro de los Ah, personajes y me gustan los personajes, me gustan los perdedores, los segundos, me gustan, eh, sí, yo les llamo los perdedores, sí, no los, en sé que estás allí,
Ese es el timbre del colegio que vamos al recreo. Vamos. No, pensé que era un ruido de mi casa, de los colectivos que pasan, ¿no? Bien, sé que Este, estás allí, me estabas diciendo. sé que estás allí, el perdedor es el protagonista, en Sí, realidad. sí, Porque es sí, sí. perdedor desde que empieza, con esta vocecita que no impone. Eh, Ayer leí un artículo que era muy interesante donde decía que los varones se caracterizan por esa voz gruesa que les empieza a aparecer entre los 14, los 15, los 16 años y que habla de la testosterona que tienen. O sea que es algo que tendrá que ver luego con la atracción que ejerzan sobre la biología misma en acción. Exactamente, Bueno, así que si hay un niño que tiene una voz de pito, se va a sentir como menos. tal cual. Bien. Exactamente. Y por eso es el elegido. Claro, Así claro que que sí. por eso lo hacen sufrir, por eso Por lo eso es. ponen. Sí. Claro, exactamente. ¿Qué conexión tenés con los historietistas? ¿Por qué surge por qué surgen ellos en estos libros? Surgen porque depende de la edad del lector, las imágenes son más profusas, digamos. Cuanto más joven es el lector, más imágenes hay. A medida que Bien, el lector crece, no necesita imágenes más que la de la tapa. El resto es texto y se lo considera suficientemente hábil como para interesarse en la narración sin necesidad de figuritas. bien, bien. Bueno, Lidia, me preguntaste, cuando empezamos nuestra charla, me preguntaste por el libro El Torno. Yo no lo conseguí, no lo tenemos en el colegio y no lo Ajá. conseguí porque quise leerlo antes de la entrevista y no lo tengo. ¿Podés contarnos un poquito de qué se trata El Torno? El torno es un aparato que existe en muchísimas escuelas, en orfanatos, en escuelas religiosas sobre todo, en conventos, en iglesias. Me parece que mucho más en el interior del país todavía existen y que creo que es medieval, se puede decir. Es un aparato que se ubicaba en lugar de una ventana, con formato de ventana, ojival, así que tenía un arco, y donde las madres que tenían niños que no querían, no podían sostener por cualquier razón que fuera, los ponían ahí en una canastita, la que tenía más recursos, y si no, simplemente ponían el niño. Y había debajo un torno, un eje que giraba. Cuando se tocaba un timbre, giraba y la ventana quedaba totalmente de adentro con el Con el niño y la niño. canastita, con lo que hubiera. A ese torno hace referencia, Ese es el torno, o sea, a los embarazos no al deseados. embarazo no deseado y al abandono de ese niño. Mira, Exactamente, de mira, eso se trata. Y de una eso. vez más ocurre en la época de la inmigración. Sí, La cantidad de mujeres venían acá con 5 o 6 hijos, y es imposible de parar imposible. la situación, y entonces muchas veces había que abandonarlos, o darlos en crianza, o llevarlos a Exacto, las mujeres a través de los siglos se han arreglado para deshacerse de lo que no querían llevar adelante. tal cual, tal cual. Así es, así Así es. es. Bueno. Bueno, Lidia, un placer enorme haberte podido Igualmente. contactar, que hayas querido ser parte de estas recomendaciones y de esta charla. Los chicos de segundo van a estar leyendo Un infierno este año Qué bien, nuevamente. qué bien. Así que bueno, a lo mejor surge para una próxima conversación Pero que sí, con podamos tener. todo gusto, con Bueno, todo gusto. Ya estamos as- en contacto, así que nos llamamos y organizamos. bueno, muchísimas gracias por acercarte y por acercarnos todo este vasto material que has escrito y que, bueno, que nos cuentes los pormenores de todo esto.
Gracias a ustedes por Muchísimas, invitarme, ¿eh? bueno, muchísimas Bueno, gracias. Un beso enorme. un beso. Chao.